KPMG presenta la serie de podcast Voces de Forensic. Según el Organismo de Transparencia Internacional, 2 años después del inicio de la pandemia COVID-19, el índice de percepción de la corrupción para el año 2022 advierte que el nivel de corrupción se encuentra estancado en todo el mundo. A pesar de sus compromisos sobre su papel, 131 países no han registrado ningún avance significativo en la última década. Y este año, 27 países se encuentran en el nivel más bajo de su trayectoria. Al mismo tiempo, los derechos humanos y la democracia se ven amenazados en todo el planeta, una revelación muy preocupante. Otros reportes relacionados con las tendencias en fraude mencionan que la corrupción es el escenario de fraude más común. Campañas políticas, empleados ficticios, empresas ficticias, pagos a través de préstamos son modus operandi que contribuyen a la existencia de actos de corrupción, entre otras tipologías de fraude. Según la encuesta sobre fraude elaborada por KPMG, una triple amenaza en las Américas. No hay suficientes empresas que estén completamente al tanto de los controles de fraude, cumplimiento y ciberseguridad. Pocas consideran que reflejan las mejores prácticas internacionales en sus cumplimientos anticorrupción, ambiental, contra el lavado de dinero, antifraude y privacidad de datos. Al observar específicamente cómo las empresas se desempeñan en una serie de medidas relacionadas con el control de fraude, el cumplimiento y la ciberseguridad, encontramos que solo una pequeña proporción informa controles estrictos, al menos en la mitad de las medidas relevantes. Solo el 24% se considera sólida, en la mitad o más de las protecciones de ciberseguridad relevantes. El 17% en controles para prevenir y detectar el fraude, el 13% en abordar los riesgos de cumplimiento. Solo un 4% de los encuestados considera que sobresale en las 3 tareas. Como nota adicional, es importante mencionar que la corrupción no es únicamente relacionada con cargos públicos. El sector privado también se ha visto afectado y ha dado pie a descalabros económicos muy fuertes, como es el caso de Enron Corporation, que ha sido ejemplo aún en esta época. Pero ¿cómo podemos vincular la corrupción con la triple amenaza en las Américas? En esta oportunidad me acompaña nuestra co-líder regional de Forensic, Ana López, y me gustaría saber su opinión sobre la corrupción corporativa. Muchas gracias, Ana. Somos todos oídos. Muchas gracias, Armando, por la posibilidad de estar con ustedes. En los últimos tiempos, los temas relacionados a fraude, soborno y corrupción, tanto en las organizaciones privadas como públicas, se han instalado en la agenda social. Lo que la sociedad está cada vez más reconociendo es que sin transparencia no hay justicia, ni igualdad de oportunidades, ni desarrollo sustentable, ni posibilidad de generar confianza interna o internacional. No hay posibilidad de atraer inversiones sin una adecuada seguridad jurídica que sea violentada a través de actos discrecionales. Mayores niveles de transparencia colaboran a prevenir actos de corrupción y permiten a los ciudadanos conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que las mismas reciben. Los datos del problema son claros. Según nuestra última encuesta regional de fraude 2022, que recién comentabas, Armando, el 71% de las compañías han sufrido algún tipo de fraude en el último año. Y este número aumenta al 85% si consideramos a las compañías de mayor tamaño. El fraude, en sus 3 categorías, malversación de activos, corrupción y manipulación de estados contables, atraviesa transversal e indiscriminadamente distintos niveles de nuestras organizaciones en todas las industrias. Debemos tener en cuenta que cuando ocurre un acto de corrupción, muchas veces sucede un robo de activos de la organización, por ejemplo, el pago a proveedores ficticios para extraer dinero de la compañía, que luego se utiliza para pagar el soborno, el cual es registrado como un gasto del negocio, manipulando a su vez los registros contables para ocultarlo. Este tipo de hechos atentan en muchos casos contra la propia identidad de las organizaciones,
y afectan incluso las misiones sociales que le han sido encomendadas. Aún si limitamos el análisis a un plano exclusivamente económico, la probabilidad de que existan incidentes de fraude y corrupción se han convertido cada vez más en un elemento importante a la hora de tomar decisiones. Evaluar si invertir o no en una línea de negocios que va a tener elevada interacción con el sector público o desarrollar nuevos negocios en un país con alto nivel de corrupción ya dejó de ser un ejercicio puramente teórico para las compañías. Es parte del análisis de sustentabilidad que las entidades deben realizar, involucrando no solo a las áreas vinculadas a la gestión de riesgos, sino también a los niveles más altos de la organización, quienes podrían llegar a tener incluso responsabilidad penal individual si llegaran a ocurrir actos indebidos en el ámbito de las organizaciones que ellos dirigen. Los nuevos criterios que surgen de la práctica de ESG, que refieren al gobierno ambiental, social y corporativo, imponen demandas adicionales vinculadas a la gestión de estos riesgos. Por lo que es esperable que cada vez más estos temas ocupen un espacio más preponderante en las agendas de los CEOs y directores de nuestras organizaciones. Muchas gracias a todos por su atención. Armando, vuelvo a vos. Gracias, Ana, por todos esos comentarios interesantes que has mencionado. Hay mucho por hacer y la corrupción no se detiene. Sigue siendo muy creativo y abarca todas las industrias y sectores económicos. Como bien dices, hay que construir una sociedad basada en valores y en principios éticos para mejorar estos índices de percepción sobre la corrupción. Mi nombre es Armando Briceño, director de Forense KPMG en Perú, y esto es Voces de Forense.